Estamos nuevamente con todos vosotros en el programa de preguntas y respuestas e iniciamos esta andadura contestando a la que envía Isaías Gutiérrez Blandón. Me han sugerido estos autores para el estudio de las escrituras: Arthur Pike, Adam Clarke, Phyllis Craft, Albert Barnes, Peter Pitt, William Robertson Nicholl. ¿Son de sana doctrina? ¿Usted lo recomienda? Todos ellos están vinculados a una determinada línea teológica. Sin embargo, hay otros teólogos que son muy buenos para iniciar el estudio sistemático de la Biblia. Marcelo Ruffolo: el pastor que cae en adulterio queda imposibilitado de seguir siendo pastor, y el que es iracundo con los hermanos o cree que la iglesia es de él y todo tiene que pasar por sus manos, y si no le haces caso, turbado, ¿está imposibilitado también o no? Ambas cosas inhabilitan para el pastorado. El primero, el caso de adulterio, porque deja de ser ejemplo para la iglesia. El segundo, porque se apodera de la iglesia. Ambas cosas están denunciadas por la palabra. Sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera carta a Timoteo 4:12, además de otras referencias. Para el pastor que se apodera de la iglesia está la advertencia solemne del apóstol Juan sobre el caso de Diótrefes. Tercera carta de Juan, versículos 9 al 11. Angélica: ¿cómo se salvan los niños que mueren, que son abortados, enfermos mentales, etcétera, sabiendo que todos nacemos en pecado sin excepción? He escuchado muchas posturas. ¿Cuál es la bíblica? Jesús murió potencialmente por todos y llevó sobre sí el pecado del mundo. Eso no supone una salvación universal, pero sí que hace potencialmente salvable a todo el que crea. La condenación del pecador se establece por no creer. Juan capítulo 3, versículo 36. Un niño que no tiene uso de razón o un enfermo mental que no tiene responsabilidad de sus actos, al momento de morir le es aplicada la obra de redención para todos que Cristo hizo en la cruz, porque Dios condena al que rehúsa creer, cosa imposible para un niño que no tiene uso de razón o para un incapacitado. Angélica: ¿podría explicar Filipenses 2:13? Están los quietistas que dicen que Dios hace todo y que nosotros nada. Agradecería pudiera dar más luz a este pasaje. Es muy precisa esa definición de quietista, que son aquellos que pueden llamarse deterministas, para los que Dios hace todo, determina todo y elimina cualquier acción del hombre. Pero estos que aman el versículo, Dios produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, ignoran el texto anterior, en el que Pablo afirma la plena responsabilidad del hombre. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. De modo que lo que el hombre no puede hacer por condición, recibe la provisión divina para poder hacerlo. Pero en todo tiene responsabilidad. No es una máquina. Todo lo que Dios hace en cuanto a salvación procede solo de él. Todo lo que el hombre hace en cuanto a condenación es su responsabilidad personal. Juan Maya: en la otra pregunta me expliqué mal. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, pero ¿Dios en su soberanía puede salvar a alguien? La pregunta nace porque un estudioso de la palabra dice que Dios, por ser soberano, puede salvar a quien él quiera, y yo le dije que no, porque si no ya entramos en la elección que a unos, sin creer en la cruz, lo salva y a otros no. Dios no puede salvar por determinación personal, porque salva solamente en base a que Cristo murió por el pecado y cancela la responsabilidad penal del pecado. De lo contrario,
Dios quebrantaría su propia justicia que determina que la paga del pecado es la muerte. Sin duda alguna, Dios escogió a algunos para salvación, como el caso de Pablo, pero en ningún lugar de la Biblia se enseña que escogió a otros para condenación sin oportunidad ninguna de salvación. La Biblia enseña que Dios no quiere la muerte de nadie, sino que desea que todos procedan al arrepentimiento y vivan. Es hora de dejarnos de filosofías para sentar la verdad de la teología. Quienes digan que Dios escogió eternamente a algunos para que se condenen irremisiblemente y que no pueden estos bajo ningún concepto tener salvación, y que lo hizo antes de que se produjese el pecado, que lo demuestren bíblicamente, si no, no son creíbles. Juan Maya, en Romanos 8, 28, 30 dice que hemos sabido que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Esto se aplica también a cuando le pasa una tragedia, una pérdida, una enfermedad. Sin duda alguna, Dios conduce para bien todo lo que ocurre para quienes son sus amados. Es verdad que muchas veces no veremos esa acción, pero en la eternidad, cuando estemos en su presencia transformados, podremos decir que Dios nunca se equivoca. En circunstancias extremas, Dios va a dar fuerza para que podamos superar las pruebas que siempre afianzan nuestra fe. Luis García. Algunos dicen que el sacrificio de Jesús es considerado como suicidio, como el acto o caso de quitarse la vida voluntaria e intencionalmente. ¿Esto es así o no? Eso es una prueba más de la ignorancia o de la maldad de algunos. El sacrificio redentor de Jesucristo está determinado eternamente por Dios Trino, que es el que salva. No hay duda alguna que Jesús se entregó voluntariamente para hacer la obra de redención, porque como él dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, 18. Pero inmediatamente dice, este mandamiento recibí de mi Padre. El Cordero de Dios pone su vida de infinito valor para salvar a los perdidos. El sacrificio de Cristo no es un suicidio, es la prueba del infinito amor de Dios. El Padre da a su Hijo, el Hijo entrega su vida voluntariamente y el Espíritu Santo sustenta el sacrificio redentor. No podemos evitar que los mentirosos, que son hijos del demonio, hagan lo que su Padre espiritual hace, mentir. R. Sanabria. ¿Puede una persona soltera casarse con una persona divorciada, también creyente, según lo que nos enseña la Biblia? Ningún matrimonio entre divorciados es igual, por lo que hay que conocer la situación para contestar la pregunta. Y esos son los líderes de la Iglesia quienes tienen que responderla. Jonathan P.R., con respecto a la pregunta de hoy de quién movía el agua del estanque, me surgió una pregunta al escucharla. El pasaje siempre me pareció interesante, pues nos da a conocer un hecho peculiar histórico en el que Dios permitía que ocurrieran peculiares milagros anuales. Ahora bien, mi pregunta es esta: ¿será que en la actualidad pudiera ocurrir cosas así en el mundo? Es decir, a veces escucha uno cosas que en cierto modo parecidas a las del relato bíblico, que se curaron por o en tal lugar o de esta forma. En lo personal siempre considero que son o engaños o supersticiones, sugestiones de las personas o cosas por el estilo. Pero ¿será que aún en la actualidad existan personas que reciban en esta vida misericordia de Dios de alguna manera semejante a la del relato, aun cuando no conozcan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Dios es libre para operar milagros como quiera y cuando quiera. Sin embargo, no hace nada que confunda vinculando el milagro con el lugar o con alguien, porque restaría gloria a Dios y la orientaría al hombre. Darío Israel Toloza. ¿Qué libros recomienda leer y estudiar a los que tenemos un llamado y no tenemos acceso a un seminario?
El llamamiento obedece al impulso del Espíritu para el ejercicio de un don. Por tanto, el Espíritu abrirá las puertas y el camino. La formación de creyentes comienza en la iglesia local. Las ayudas hoy son muchas. Hay seminarios que tienen enseñanzas en Internet, hay excelentes teologías para la ayuda, hay buenos comentarios bíblicos. Los libros básicos para un estudio de la Biblia son una buena teología sistemática, un buen comentario bíblico, un diccionario bíblico teológico y un interlineal del Antiguo y del Nuevo Testamento. Elvid Rodríguez. ¿Qué Biblia es esa que utiliza? Amigo mío, no tengo una sola Biblia. Uso la que tengo más a mano o la que estoy usando en el estudio. Mira, por ejemplo, aquí hay una que es una Biblia de Rairi, aquí hay otra que es la Reina Valera revisada, y aquí en mi biblioteca hay un montón de Biblias. Por tanto, no tengo una Biblia selecta para el estudio y ese día realmente no sé cuál tenía o cuál estaba utilizando. Dani dice, Pastor Samuel, creo que es un poco drástico en decir que un niño de 8 o 10 años se va al infierno si no ha creído a esa edad. ¿Qué tanta conciencia puede tener la naturaleza de pecado como para decidir rechazar la verdad del Evangelio? Cuando mucho, un niño de esa edad no estaría listo para entenderlo, porque hay quienes dicen haber recibido al Señor a los 5 años. Cada persona es distinta. Sabemos que es el Espíritu el que convence de pecado, y los que lo rechazan es porque no quieren dejar la libertad de vivir la vida como mejor les parece, porque saben que tendrían que abandonar ciertas cosas, es decir, deciden amar más su vida. No me parece que esa manera de pensar se ajuste a la de un niño de 8 o 10 años. ¿Qué tan aferrado está en su forma de vida para que sea así? Sino más bien se ajusta a alguien que ya ha vivido un poco más y ha gustado del mundo. De todas formas, nadie muere sin que Dios en su soberanía lo permita o lo determine, y Él es quien conoce los corazones. Estimado Dani, no busquemos edades para salvación o condenación. Yo he sido salvo a los 6 años. Simplemente el hombre es pecador. Y es pecador consciente cuando tiene uso de razón que le permita aceptar o rechazar cosas. Un niño de 8 o de 10 años ya miente conscientemente, rehúsa obedecer conscientemente, se opone a reglas de conducta conscientemente, se manifiesta de otras muchas formas el pecado en él. Ese niño que conscientemente puede aceptar o rechazar tiene que ser llevado a Cristo para que lo reciba como Salvador, exponiéndole el mensaje sencillamente para que lo entienda. Todo el que en uso de razón no acepta el plan de Dios se condena. La responsabilidad de los padres y de la Iglesia es evangelizar a los niños y no solo entretenerlos para que no molesten. Arturo Alegría Escudero, ¿fumar es pecado? Todo cuanto afecte al cuerpo de la persona, sobre todo si es creyente, ya que el cuerpo es templo del Espíritu, todo cuanto maltrate la obra de Dios, todo cuanto no pueda ser incluido en la vida de fe, es decir, en la santificación, todo cuanto Cristo no hubiera hecho en nuestro caso, es pecado. No justifiquemos eso diciendo que es un vicio. Todo vicio es pecado. Pero no solo fumar. También es pecado la gula, que produce obesidad y afecta a la vida. En sentido contrario, la anorexia por miedo a engordar, etcétera, etcétera. Tengamos cuidado con calificar pecado o no pecado. Todo cuanto no procede de fe es pecado. Ángel Fernández Vidal, ¿la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 es literal o es algo simbólico que se refiere al conjunto de los redimidos?
no hay ninguna razón para no considerarla literal, puesto que se trata de un lugar prometido por Cristo. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, para residencia de los salvos, y que se describe como situada en un determinado lugar en la tierra nueva. David Andrés, ¿el diezmo está vigente? Ya se ha contestado a esta pregunta. En el Nuevo Testamento no se habla de diezmo porque diezmo era la cantidad mínima de ofrenda establecida para Israel, de manera que de lo que era suyo, el israelita tenía que dar como mínimo un diezmo para Dios. En el Nuevo Testamento, el creyente no tiene nada suyo porque ha sido comprado por precio y convertido en un siervo, en un esclavo administrador de los bienes que el dueño, que es Dios, le da para administrar. Por eso, se habla de ofrenda y se enseña que cada uno valore lo que tiene que ofrendar conforme a lo que ha sido bendecido. Primera a Corintios 16:2. Sin embargo, el diezmo es una orientación de lo mínimo que tiene que ofrendarse, pero no está vigente como norma legal en el Nuevo Testamento al ser sustituido por una ofrenda generosa que se convierte en sacrificio agradable a Dios como parte de la adoración. Marcela Mercedes, tengo la inquietud del tema del sábado, refutar con versículos a creyentes sinceros. ¿Esos creyentes se salvan a pesar del error? Porque son reticentes aún a discutirlo con Biblia en mano, pero es innegable su fe en la salvación por gracia. Disculpe si ya contestó esta pregunta. Mi padre, que ya partió, era adventista del séptimo día y aún media familia lo es, aunque ya no se congregan y yo misma no asisto desde hace tiempo a ninguna iglesia. Pero me estoy tomando en serio volver al redil. No encuentro iglesia que se predique seriamente la palabra. ¿Qué es volver al redil? ¿Estás utilizando el término adventista, volver a la iglesia adventista? Un par de observaciones. Un creyente que mantiene como válida una enseñanza que no tiene apoyo bíblico en el Nuevo Testamento está contradiciendo a Dios y valorando la doctrina de los hombres más que la doctrina bíblica. Una persona que cree que no hay infierno, como los adventistas, está negando una verdad fundamental que es la condenación eterna. Una persona que crea que Jesucristo vino en una determinada fecha, pero que ha entrado en el santuario celestial, es una mentira más que no está en la Biblia. Por tanto, tenemos que tener cuidado con llamar creyentes a quienes niegan verdades fundamentales. En cualquier caso, la salvación es siempre por gracia mediante la fe. Que no encuentres tú una iglesia bíblica para congregarte no significa que no las haya. Debes buscarla porque seguro que en el entorno donde tú vives hay congregaciones bíblicas que predican sanamente la palabra. Llegamos hoy también al final de nuestro programa. Hay muchas otras temas que estamos poniendo semanalmente, por ejemplo, el aliento para el alma en el martes, el miércoles y jueves las preguntas y respuestas, el viernes el estudio bíblico, el sábado el mensaje dominical. Próximamente habrá nuevas entregas de nuevos programas en el canal. Invita a otros a que se suscriban para que puedan recibirlos en el momento en que se editen. Mientras tanto, un saludo muy cariñoso para todos.